Las regiones bioculturales según los inventarios de la diversidad biológica domesticada y semidomesticada. Los territorios de los pueblos indígenas como laboratorios de domesticación, experimentación y manipulación genética de las especies silvestres, semisilvestres y domesticadas son algunos ejemplos de estas regiones bioculturales, así como la agricultura de temporal, humedad y riego, y ganadería de los territorios de los pueblos indígenas. Los agroecosistemas indígenas y campesinos son en México y en el mundo los reservorios genéticos de origen más importantes de las plantas domesticadas. El uso de distintas variedades de maíz y demás plantas del agroecosistema mesoamericano tiene un valor agronómico estratégico en la producción de la unidad familiar. El maíz es un claro ejemplo de un cultivo universal que tenemos en nuestro país, uno de los cereales más importantes para la alimentación humana y considerado como el gran regalo de Mesoamérica para el mundo. En México, en territorios de los pueblos indígenas y en comunidades campesinas, aún existe una gran riqueza genética de maíz. Los pueblos indígenas y comunidades campesinas, con sus agroecosistemas tradicionales, tienen los reservorios de germoplasma mesoamericano más importante del país y del mundo, cuyo valor no es reconocido por la sociedad en su conjunto. Este patrimonio representa en los recursos biológicos y genéticos colectivos de los pueblos indígenas como papel importante un potencial para la conservación in situ. Los inventarios de la biodiversidad en los territorios de los pueblos indígenas de México. Hablemos de los inventarios de las razas de teocintle y maíz de los pueblos indígenas. Las amenazas para la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos domesticados en México. El tema de los transgénicos en los países que son centros de origen y de diversificación de las plantas domesticadas. La diversidad genética de las especies usadas en el sistema alimentario nacional e internacional se está perdiendo. La pérdida de agrobiodiversidad de los sistemas productivos locales son multifactoriales, de manera ecológica, económica, social y políticas públicas agrícolas que favorecen a los intereses de las compañías transnacionales. Los campesinos indígenas y pobres de la economía de subsistencia que aún mantienen el germoplasma nativo por razones culturales, sociales y económicas, son los que deberían de ser reconocidos por el esfuerzo y trabajo que están haciendo. Los organismos genéticamente modificados son introducidos por un grupo de grandes compañías, cuyo objetivo principal es la ganancia mediante el control de la producción nacional en todas sus fases productivas, incluyendo los insumos. Estas amenazas de los transgénicos a nuestros maíces nativos son sin duda causantes de evitar la polinización y la fertilización cruzada. Las compañías pretenden introducir comercialmente maíces transgénicos, que se hará solo en terrenos libres, supuestamente, no en maíces cerca a los nativos. Lentamente estas transnacionales se han impuesto para que haya leyes mexicanas que las favorezcan y avalen sus estructuras de poder. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Sin duda, tejiendo la red biocultural de conservación y desarrollo, las experiencias de reapropiación de los recursos naturales por los pueblos indígenas pueden ser un gran motor para que nosotros logremos ese cambio. En México no se ha creado una comisión específica con participación directa y representativa de las organizaciones indígenas que logren transformar directrices pactadas internacionalmente en políticas públicas del Estado. Pero el Convenio de Diversidad Biológica, asignado por casi todos los países del orden, reconoce en su artículo 8 que se refiere a la conservación in situ. El CDB acordó crear programas de apoyo a los gobiernos signantes para la conservación de la diversidad biológica, en especial la de los pueblos indígenas y comunidades locales.
Entender cómo las comunidades, organizaciones indígenas y campesinas participan activamente en lo que podemos llamar una sustentabilidad espacial más allá del sistema natural.